es una crisis que no va a acabarse esta semana, ¿verdad? O sea, hay todavía para largo. Es una crisis que se retroalimenta, ¿verdad?, con lo que va ocurriendo, en la medida que comenzó a través del mercado subprime, pero después se transfiere hacia el resto de la economía entra en recesión, eso genera pérdidas. Vamos a ver las pérdidas de este trimestre, estamos en septiembre, entonces en la medida que vengan las pérdidas que se anuncien de todas las instituciones financieras, eso va a generar otra oleada de problemas también según la magnitud de lo que venga, y podemos prever que vienen pérdidas importantes. Entonces yo creo que la situación en Estados Unidos es complicada, es delicada, no es sencilla. A mí no me parece que las acciones de la Fed y el Tesoro sean las adecuadas. Me parece que debieron de haber dejado que el mercado se ajustara de una mejor manera que lo que va a pasar, porque esto solo prolonga los problemas, ¿verdad?, y los transfiere a otro momento. Pero como no son el total, ¿verdad?, o sea, si ya hubiéramos llegado al fondo de esto y pudiéramos dimensionar las pérdidas, si dijéramos las pérdidas totales son $700 mil millones, entonces ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? O sea, se asumen esas pérdidas, que no me parece que sea lo correcto que lo asuma el contribuyente norteamericano, pero esa es su decisión, entonces las asume y entonces se resuelve el problema. Pero esto no es, porque todavía falta más, ¿verdad?, que ver en esto. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Ahora, en cuanto a nosotros, yo creo que está claro que ya hay una situación bien complicada en el sector construcción, por ejemplo. El sector construcción es un indicador de avanzada de lo que ocurre en una economía. Ya en El Salvador estamos viendo una desaceleración importante, por no decir una caída en el sector de la construcción. Lo estamos viendo en el cemento, lo estamos viendo en el hierro, lo estamos viendo ya en la construcción como tal. Estamos viendo proyectos que se han postergado también de los que se iban a hacer de edificios y otras cosas. Otros proyectos que ya se iniciaron reduciendo su paso, como aquí en Santa Elena y en otros lugares. Sí estamos viendo una situación que se va complicando en el sector de la construcción. Ya hay informaciones sobre el sector maquila. Tienen contratos para este fin de año, pero ya se prevé una caída alrededor del 15% para el próximo año. Y son los indicadores que están comenzando a manejar ya los maquileros. Sí se prevé que este efecto en Estados Unidos en cuanto al sector, llamémoslo así, de consumo, tiene un efecto sobre las órdenes que se ponen hacia la producción en El Salvador, por un lado. Por otro lado, en el sistema financiero, ¿verdad? En el sistema financiero hay un efecto, en la medida que no hay una disponibilidad tan grande de recursos allá afuera disponibles, porque los bancos norteamericanos tienen que estar cuidando los recursos para evitar una crisis de estos bancos. Entonces eso limita el acceso a financiamiento de los bancos salvadoreños en el extranjero también, y eso reduce la disponibilidad de fondos, y por lo tanto lo que vamos a ver en los próximos meses en El Salvador es una reducción en el nivel de crecimiento del crédito, y vamos a ver un incremento en la tasa de interés también en El Salvador. Yo diría que este último trimestre comienzan ya los efectos más importantes, ¿verdad? Y sí vamos a verlo a través de por lo menos el primer semestre del 2009, sino todo el 2009 por el rezago. Siempre se habla que tenemos como 6 meses de rezago con respecto a lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces probablemente en este momento estamos recibiendo los primeros efectos, ¿verdad?, pero los efectos de ahora, de septiembre, probablemente los vamos a estar recibiendo allá por marzo, ¿verdad?, del próximo año. Entonces sí podemos prever un año complicado, por lo menos hasta el primer semestre definitivamente, ¿verdad?, que es hasta el momento en el que toma posesión el próximo gobierno, y luego podemos ya hablar de los retos del próximo gobierno, pero sí, yo creo que nos va a afectar significativamente al país, y el efecto de las remesas familiares también, que va a llegar en un momento u otro como una reducción en el crecimiento o como una caída, ¿verdad? Vamos a ver a qué nivel de efecto va a tener, y por supuesto el efecto sobre las exportaciones es que van a dejar de crecer a un 20%, como han venido creciendo, que ha sido muy positivo este año, y esperemos que sigan creciendo, pues eso sería ya un gran logro, ¿verdad? Y el rebote del petróleo pues nos va a volver a golpear, ¿verdad? O sea, ya era una esperanza de que en las próximas semanas podía bajar el precio del petróleo en el país, pero de la gasolina, pero este rebote en el petróleo, si es sostenido, entonces nos va a volver a golpear. Y como dice el dicho, así como es el sapo de la pedrada, estamos hablando de un sapo de trillones, y la pedrada que será lanzado es de billones, ¿no? Y es posible que esto dé un respirito, ¿no? Porque bueno, este es un monto indudablemente cuantioso, histórico, pero la dimensión del problema es
es bastante grande y lo peor es que no se sabe. Esas cuentas que dicen que son las pérdidas, 700,000, es lo que se ha contabilizado hasta ahora. Pero no sabemos de cuánto, como digo, es el tamaño del sapo, y ese es uno de los problemas que tiene ahorita, creo yo, las autoridades en los Estados Unidos para dimensionar. Nadie nos garantiza que esto que se ha hecho ahora, pues no puede tener todavía más fondo. Ojalá que no, pero el problema es que no lo sabemos con exactitud. Y por último, lo cuarto es los impactos, que no cabe duda que nos va a pegar, y quizá creo que la energía debe estar concentrada en ver cómo nos protegemos, porque sabemos que eso nos va a pegar, y nos va a pegar fuerte. No sabemos con qué intensidad, pero lo seguro es que nos va a pegar fuerte. Entonces la pregunta es no solo si nos va a pegar o no, eso creo que ya está casi descontado, sino qué estamos haciendo en este momento para prevenir, porque todavía, como bien se decía antes, estos efectos son efectos retardados, son olas que vienen con efectos retardados, porque vienen del mundo financiero. En la medida que tocan el empleo, el consumo en los Estados Unidos, hasta en ese momento se van a empezar a quizá sentir con fuerza. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué medidas vamos a tomar? ¿Hay algún comité de crisis, o se está pensando en algún tipo de instancia que analice y tome las medidas pertinentes? Porque sabemos bien, uno, que las remesas van a ser una de las primeras afectadas cuando esté tocando fuerte el empleo en los Estados Unidos, que ya lo está tocando. Tengo entendido, porque eso lo escuché directamente del Banco Central, en el primer trimestre del año ya las remesas estaban creciendo al 6%. Después de tener tasas de crecimiento bastante elevadas, de 2 dígitos, ahora tenemos, y esto no es leído, esto es una información que me dieron los amigos del PNUD, no Carlos, pero que en el segundo trimestre ya la tasa de crecimiento era del 2%, ¿no? Había que confirmar ese dato. Fue el dato de julio, no. Julio contra julio. ¿Sí? Entonces ya, digo, hay un proceso de desaceleración, y ojalá, como dice Luis, que de aquí a final de año, ¿no?, que donde vamos a empezar a sentir no llegue a tasa cero o incluso a tasa negativa, ¿no? Sabemos muy bien, bueno, esto quizá con menos, puede haber más dificultad de tener un análisis contundente, pero que nos puede afectar las exportaciones. Las importaciones no sabemos en qué medida, dependiendo de, ¿no? Porque por un lado las perspectivas recesivas ayudan a bajar el petróleo, pero el petróleo como sitio de refugio hace que también tienda a valorizarse en momentos difíciles, ¿no? Pero por lo menos en exportaciones sabemos que nos puede causar problemas. En tercer lugar, está bastante también ya cantado, por decir así, que hay una restricción de acceso al crédito, sobre todo al crédito a nivel internacional, que esto nos va a pegar también por incremento de tasas de interés, quizá no inmediato, pero sí en la medida que la situación se complique, en la medida que tengamos problemas de liquidez. Ya tenemos problemas de que esta situación nos agarra con unas finanzas públicas débiles, y eso nos afecta la calidad de país, ¿no? Nos afecta las calificaciones, ¿no?, que tenemos, y el spread tendería a subir en estas circunstancias. Visto todos estos efectos, la pregunta es, bueno, dentro de las posibilidades, porque no son muchas, dentro de los estrechos márgenes, porque son estrechos que tenemos, ¿qué podemos hacer?